Bueno, Cris, buenos días. Hoy con otro programa de experiencias de aprendizaje. ¿Cómo estás? Buenos días, profe Santi, muy bien, muy agradecida con la vida por un día nuevo, pero además un día muy bueno porque iniciamos con buenas noticias, porque bueno, pertenecemos, el profe Santi y yo pertenecemos al grupo de investigación GECUL y estamos categorizados por MinCiencias en C, categoría Sí, C. súper, sí, categorizado, ascendió el grupo. Y estas son buenas noticias porque vamos no solamente a producir contenido audiovisual, sino ahora también nuestras investigaciones van a estar reforzadas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, esta categorización, este nivel nos hace muy felices porque también es un trabajo de varios años. Y bueno, felicidades también a la universidad porque hay otros programas que también obtuvieron categorización en B, en A. Y que es un tema interesante porque yo creo que muchos profes en este momento, sobre todo los profes universitarios, que son los que más investigan, deben haber visto esos resultados. Fueron casi 3.500 docentes que quedaron entre junior, asociado, senior. A todos ellos, felicitaciones, ¿verdad? Eso, tremendo, tremendo efecto, me encanta. Así es, pues mira, ayer la página de MinCiencias estaba caída. Caída. Caída, no había manera de entrar a mirar la CEVELAC, de ver avales, de ver resultados, nada. Entonces, muchos hasta hoy nos enteramos de las novedades, de las actualizaciones. Me siento muy feliz porque realmente la investigación me parece importantísima para los académicos y pues este programa que habla de educadores creo que también debe hacerle homenaje a los investigadores que están ahí, digamos eso, con las uñas muchas veces, desde, digamos, diferentes universidades o desde los colegios también. No, y que habla bien de un país. O sea, los países que logran superar la pobreza generalmente son los que tienen los índices más altos en investigación, generalmente en investigación y desarrollo, ¿no? Porque logran innovación, conectan la academia con la empresa. Y bueno, yo creo que esta es una pista de que el país está avanzando en producción de conocimiento y eso, la verdad que solamente es buena noticia, ¿no? Sí, que nos interesa el desarrollo. Sí, total, total. Y bueno, que ya estamos resolviendo muchas dudas, que eso es lo que hacemos los investigadores. Total, ¿no? Y generar conocimiento, los ambientes de aprendizaje deben generar o sea, mucho interés. Yo no entiendo cómo puede ser que algunos perciban el aprendizaje como una tortura, ¿no? Entonces, me van a torturar haciéndome un examen, me van a torturar pidiéndome un trabajo. No, eso no puede ser así. Y precisamente el tema que te traigo para hoy, Cris, son las emociones en el universo del aprendizaje. O sea, qué emociones perciben los estudiantes, qué emociones perciben los docentes. Y quiero comenzar por esas emociones que nos hacen tomar decisiones. Entonces, aquí te hago una pregunta, Cris. ¿En qué momento o cuál fue esa emoción, a ver si lo recuerdas, que te condujo a decir que ibas a ser una profesional de la comunicación? La emoción. ¿En qué momento dijiste, wow, este tema me gusta, esto me apasiona? Bueno, yo creo que el miedo es raro. Bueno, los nervios, como sentir esa ansiedad de querer hacerlo bien. Entonces, cuando sentí que quería realmente, con todo mi corazón, lograr transmitir, que aprendieran, ¿sí? O sea, cuando me comprometí tanto que mi miedo me quería paralizar, dije, sí me importa, esto me interesa y quiero. O sea, le puse pasión desde el principio, entonces. Es que mira que eso es muy interesante, Cris, porque hay momentos que son parteaguas en las vidas de todos nosotros. O sea, yo te cuento, yo soy politólogo y decidí estudiar ciencia política, o sea, a 2 o 3 meses antes de salir del colegio, porque un profesor se me acercó y me dijo, tuvimos un acto cívico, entonces tenía que interpretar a Simón Bolívar. Bueno, por ese tiempo había tenido como mucha exposición porque también había tratado de ser personero. Y digamos esa obra de teatro fue como la consumación de muchas presentaciones. Y después de escucharme hablar mucho tiempo, un profesor se me acercó y me dijo, usted es politólogo. O sea, no lo piense más, esa es su carrera, no sé qué. Y me pareció algo interesante porque como estudiante me había sentido muy invisibilizado y haberme sentido visto por un docente que yo respetaba y que admiraba mucho, me hizo tomar una decisión que marcó mi vida, ¿cierto? Porque tomar la decisión de estudiar algo es algo muy definitivo. Y es interesante pensar cómo el estudiante genera esa emoción que le va a hacer tomar la decisión que va a marcar su vida, ¿no? ¿Qué va a hacer?
¿Tuviste alguna de esas emociones mientras estabas en el colegio? Igual, pues yo también, de hecho fui la personera, ¿no? Wow. Y eso dice mucho porque entonces Claro. fuimos líderes, tú Total, también. total. Sé, Yo no alcancé a ser el personero, pero... sé por el programa anterior que pasaste por muchos colegios, ¿no? Sí, Me sí, gustaría saber el motivo antes de decir lo que iba a decir. Bueno, lo que pasa es que yo pasé por la educación pública, privada, estudié en un colegio público todo la primaria, después estuve en un colegio militar, estuve después en un liceo con los salesianos y bueno, básicamente el motivo fue que no me acomodaba bien a los modelos de aprendizaje y bueno, tuve la oportunidad de variar, una oportunidad inmensa, ¿cierto? Y bueno, pero cuéntame pues, cómo fue que tomaste esa super decisión? Bueno, yo en el colegio no sabía qué quería hacer, no sabía qué me quería dedicar, pero creo que siempre en el fondo conocía mi sueño, y mi sueño era desde niña. De hecho, tenía escrito en una libretica con mi letra de niña de primaria. Me prometo. O sea, me prometí, cuando en ese tiempo no se hablaba de manifestación ni nada, me prometo que voy a ser actriz. Puse. Wow. Ajá. Entonces yo dije, ¿qué puedo estudiar y en dónde? Donde pueda también alternar con clases de teatro, ¿sí? Y pues vi la oportunidad del SENA. Realmente yo ni siquiera estaba pensando en estudiar comunicación, por ejemplo. Entonces, era lo que yo quería hacer era totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Pero las emociones que quería tener o que pretendía vivir siendo actriz, las estoy experimentando Como comunicadora. Siendo profe, Okay. no comunicadora. Entonces, se da la oportunidad de de estudiar comunicación social y efectivamente me daba la oportunidad también de alternar con teatro. Entonces lo aproveché pero digamos, la comunicación social era algo que para mí era hermoso, maravilloso y se me facilitaba de lo mucho que me gustaba. Pero no me daba no me hacía sentir cosquillitas como la educación, como No. ser profe. No, y todos los que han tenido la oportunidad y el privilegio de ser profes saben que ser profe es algo muy performativo. O sea, tienes que interpretar un rol, tienes que entender bien que no siempre puedes hacerlo de la misma forma, tienes que ser o más histriónico o tienes que ser más, no sé, disciplinado, más riguroso, dependiendo del público, ¿cierto?, con el que estás trabajando. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de acompañar a los jóvenes en el colegio, en el pregrado y en el posgrado, tú te das cuenta que el estudiante tiene como un paradigma, un arquetipo de cómo debe comportarse su docente. Mira, por ejemplo, en los posgrados para ellos es muy importante el prestigio. Entonces, que tú todo el tiempo estés comunicando cuáles son tus logros, qué es lo que te autoriza a ser un docente. En cambio, fíjate que percibo que las emociones de los estudiantes del pregrado tienden más hacia o sea, como a un comportamiento amistoso, que tú trates de entender el momento afectivo por el que ellos están pasando. Ellos piden mucha comprensión, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque en posgrado, por ejemplo, en doctorado, quieren a alguien que esté muy arriba. Sí. Más bien algo más vertical, una comunicación Total. más vertical, un aprendizaje diferente. Pero en pregrado exigimos que sea cercano, que sea más horizontal. ¿Por qué cambiará? Es que, o sea, yo siento que el estudiante de pregrado todavía no ha construido, bueno, y afortunadamente, ¿no?, la imagen de que el profesional es alguien que está por encima, ¿cierto?, de la base social. Y siento que en los estudios de posgrado puede haber la percepción de que por especializarte académicamente entras como en un rango social especial o superior. Nada de eso, ¿no? Todos los que estudiamos sabemos que el que más sabe no es el que más respuestas tiene, sino el que mejor preguntas se hace, ¿no? El que todo el tiempo se está haciendo preguntas. Y, por ejemplo, eso es otra emoción de la que podemos conversar, ¿no? Esa sensación de superioridad que da graduarse de algo. Así es, sí. El cartón. El cartón generando esas emociones de soberbia, de egoísmo, que yo creo que son inevitables. Pero bueno, al igual, algo de lo que decías sobre digamos, las emociones o las sensaciones de los estudiantes de posgrados, tiene un poquito que ver con el clasismo, ¿no? Total. Eso es totalmente. un tinte de clasismo. Pero es que la misma academia genera estratos. O
sea, literalmente un magíster está en el escalafón más arriba que un especialista y a ti no te contratan para ser profesor de maestría si no tienes la maestría, no te contratan. Y que eso tiene su lógica, digamos, una lógica endoconsistente. Uno diría, pues bueno, ¿cómo vamos a colocar a alguien de pregrado a darle? Pero el criterio debería ser la competencia. Es decir, tú puedes tener el cartón y aún así no ser un profesional apto y viceversa. Podrías no tener el cartón y haber trabajado muchos años en un sector y tener mucho que contar. O sea, como ese sistema de estratos pues parece muy funcional, pero... Claro, porque muchas veces el título se obtiene porque entendiste los cursos, por ejemplo, ¿sí? O digamos ¿Los pasaste? Exactamente, entendiste, más no que los aprendiste. Entender es diferente. Total, ¿sí? total. Y eres profe no solo porque los entendiste y los aprendiste, sino porque los dominas. ¿Sí? Y dominar no quiere decir que haces magia con eso. Dominar quiere decir que tú eres como pues, inteligente ante esa información, ante ese conocimiento. Es decir, encuentras los errores, reconoces más allá de lo que tienen que, digamos, de lo que te dijeron, sabes leer entre líneas, ¿sí? Entonces, ya ese libro, ya tú lo sabes no solo de pie a pa, sino que te cuestionas ese libro, ¿sí? Entonces, por eso tú puedes enseñarlo. Entonces, ahí está mi pregunta, porque nosotros, yo te lo dije ahorita fuera de micros, y no espero no arrepentirme de volverlo a decir, pero entre más conoces, incluso doctores, postdoctores, entre más los conozco, menos, igual los respeto, ¿no? Sí, no, total. Igual que alguien que no tiene doctorado, igual, pero menos los admiro. Es difícil. Mucha arrogancia en la academia. Ve, colocaste algo clave, Cris, y es las emociones que nos genera el dominio, que creo que es una palabra clave. Y, o sea, creo que es la belleza del aprendizaje. ¿Qué pasa cuando un aprendiz siente que domina una técnica, un concepto? Entonces, te voy a colocar el ejemplo. En este momento estoy en clases de natación con mi esposa y ella, o sea, de la natación, cero. Había tenido cero contacto con el agua. Y entonces me parece genial porque en el aprendizaje de la natación, cuando tú ya dominas ¿cómo sabes que dominas la flotación? No te hundes. O sea, hay flotando. Claro, flotando. Entonces, ¿cómo sabes que ya das bien la brazada? Avanzas un montón, ¿no? La felicidad que le generó, o sea, o que nos generó a los dos, que comenzar a flotar, que parece algo pequeño, pero eso es un umbral. O sea, cuando lo pasas, Claro. esa emoción. Claro, aparte de que es un indicador. Total. Es un KPI, lo estoy logrando. No, y ya sabes que lo dominas. ¿Cómo sabes que lo dominas? Ajá. Flotas. Claro. Y eso hace una diferencia. Entonces, ¿cómo eso también sucede en todas las disciplinas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el aprendiz que siente que ya domina, no sé, la generación de un producto? ¿Qué siente un estudiante que siente que ya domina el periodismo digital? ¿Qué siente un estudiante? Entonces, fíjate Pero mira, que... ¿motivación será? Por ejemplo, por ahí. O sea, ¿sabes qué siento? Que hay como una especie de eureka, ¿no? Lo logré. Ahora me siento dueño de este concepto y entonces siento que puedo decir mucho sobre, o siento que puedo hacer mucho con esta brazada. Siento que puedo avanzar mucho más, me da mucho menos miedo. Siento que eso es algo muy positivo, que las personas sientan que el aprendizaje los habilita a hacer cosas que antes les parecían imposibles. Y esto es como, siento que es una clave, ¿no? Pero siento que también ahí eso comporta unos riesgos, ¿no? Y es como ahora lo dominas, lo sientes tan tuyo, entonces es lo mío y todos los demás que no opinen de mi tema, ¿no? Claro, pero es que si bien el conocimiento es poder, y es poder para ti, entonces yo tengo este conocimiento, quizás tú no lo tengas, entonces me siento con más poder delante de ti. ¿Sí? Y por eso es que estamos hablando de este ego, de ser engreído cuando uno tiene un título, ¿no? Entonces, ahora mira, este cartón indica que tengo más conocimiento delante de ti, entonces tengo más poder delante de ti, pero uno diría, ¿y poder en qué? ¿Sí? Hay que cuestionarse. Entonces, ojo porque me decía una prima una vez, usted parece recicladora, acumulando cartones, pero sí es cierto que, ¿y eso qué? O sea, realmente dice que entendí ciertos cursos, ¿sí? Pero no me hace más poderosa ni me hace más importante. Y creo que ese tocar madera
ese también tener los pies en el piso del docente es importante, la humildad, enseñar desde la humildad, y más ahorita que nos toca enseñar siendo muy humanos, ¿sí? Total. Y estás hablando de emociones, las emociones son del humano, hasta ahora no hay comprobable, digamos, no hay comprobación o no está comprobado que algún bot o algún robot o algún autómata, pues... Tenga emociones. Claro, y eso es lo que nos hace diferentes, ¿sí? Y por eso creo que todavía se valora el humano. Eso es lo que nos hace que de pronto yo quiera hoy hacer el programa contigo y no poner acá a mi asistente de IA a hablar conmigo. Que simula muy bien las emociones, pero sigue, pues es eso, es una simulación. Fíjate que eso es un tema que me parece muy interesante y es en qué momento sientes que dejaste de aprender, ¿no? Sí, entonces ya eres el docente, ya eres el profe, ya no tienes nada más que aprender sobre la asignatura. O sea, incluso a veces me hago la pregunta de quién es el que más aprende en un espacio de clase, ¿cierto? Porque es que, claro, con las posiciones tan pasivas en las que a veces entran los estudiantes, ¿no? Entonces están ahí solamente escuchando, están ahí solamente resolviendo problemas. Siento que cuando el docente se atreve a entregarle problemas reales a los estudiantes, es él quien más aprende sobre las formas que ellos encuentran de resolver cosas que a nosotros se nos escapan. O sea, entender al estudiante como una mente pensante que puede ofrecerte una solución que tú no habías contemplado y la emoción que eso te genera. Porque tienes, o sea, si tienes curiosidad genuina, el estudiante puede mostrarte algo que tú no habías contemplado. O sea, qué importante es mantener abierta esa curiosidad, ¿cierto? Y que los cartones no te arrebaten la posibilidad de descubrir algo nuevo. Así es, y es que descubrir algo nuevo nos vuelve a ilusionar y la ilusión nos da felicidad. Y como docentes necesitamos estar felices, estar motivados. No, como seres humanos, ya lo dije. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, los estudiantes nos muestran no solo su perspectiva, sino incluso nuevos mecanismos, nuevos métodos, nuevas herramientas. Y uno dice, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Sí? Entonces siempre vamos a aprender, incluso nuevas maneras de presentar lo que piensan, ¿sí? Nuevos pensamientos, nuevas filosofías, y eso también alimenta mucho y creo que es de lo que menos sabemos, ¿sí? A veces sí sabemos mucho de técnicas para no sé qué, herramientas para tal cosa, pero entonces ellos nos muestran la vida de otra manera, de cómo entendernos, de cómo hacerse entender, y uno dice, sí está rico estudiar, pero más rico ser profe porque puedo conocerte a ti, pero puedo conocer a otro grupo de estudiantes diferentes, otros contextos. Y es bueno llegar al aula abiertos a todo. No, me encanta, mira, es que, o sea, aquí hay que generalizar porque particularizar lo pone a uno en un escenario extraño, pero es, ¿qué les hace sentir a los estudiantes la presencia del profe y qué le hace sentir al profesor la presencia del estudiante? Entonces, fíjate que esto es bien difícil porque esto es de extremos. ¿Cierto? Entonces, se llevaron bien, es un grupo donde hay química, los estudiantes le hacen sentir al profesor que es muy teso, porque claro, cuando los estudiantes le dan reconocimiento, el ambiente de aprendizaje, el profe es una estrella, no sé qué. Sí. Y viceversa, ¿no? Cuando al estudiante le gusta el profesor, entonces esperan la materia, súper, sí, ya viene y se preparan, no sé qué. Siento que aquí o sea, tenemos mucho que aprender sobre los estudiantes que nos hacen sentir emociones. O sea, ansiedad, no sé, ese estudiante que te goza, que te pone una mota, y viceversa, ¿cierto? El docente que los quiere torturar, entonces que todo el tiempo está buscándoles la caída, el error. Yo compartí con un profesor que decía que el papel de un docente era encontrar el momento en el que el estudiante se equivocaba para mostrarle el error y que lo pudiera mejorar. Entonces él era un buscador de errores, ¿no? Un corrector. ¿Y te parece? No, para nada, no comparto, pero siento que, o sea, cuando lo veía él hacer su trabajo, a él le funcionaba. O sea, los estudiantes decían esto, lo que pasa es que cuando este profesor me pone un 5, siento de verdad el 5. Pero de verdad nosotros estamos dedicados como docentes solo a pulir, porque eso es pulir. No, y es como si fuéramos un colador que, bueno, venga, yo le quito los errores. Pero igual, o sea, al profe le funcionaba, yo no comparto, yo siento que estamos ahí o sea, es que ese rol de docente-estudiante, siento que la diferencia es que el docente debe preparar un problema que pueda compartir con ellos para todos sentarnos a pensar, bueno, ¿cuáles son las posibles alternativas para este problema? Pero fíjate que
que esas emociones son bien difíciles de lidiar, ¿no? O sea, tanto para el estudiante que no quiere compartir el tiempo con el docente, como para el docente que tiene que soportar a estos estudiantes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues mira, hay un ejemplo muy claro. Es cuando el docente que es muy puntual, que además que es este profesor rajador, que puede ser fácilmente el que te dijo El eso cuchilla. de, sí, fácilmente el que dijo que estaba buscando solo los errores del estudiante, que es fatal porque es enfocarse únicamente en lo negativo, Sí. cuando hay que decirlos, ellos pueden ser iluminados, o sea, Total. hay estudiantes muy buenos. Entonces, este docente llega a la clase y tú sabes que no tienes ánimo como estudiante. Tú sabes que los estudiantes llegan como arrastrándose. Justo ese día. Ellos, claro, y más, por ejemplo, en jornadas difíciles, jornada de las 6 de la mañana, Uf. en la que te tienes que levantar con un podcast de un man que habla solo, que no le interesa en lo absoluto tu crecimiento, sino eso. Sí. ¿Cómo estás de mal? Quiero Sí. mandarle un saludo y un respeto a mis estudiantes de 6 que van a todas las clases, los admiro mucho, total. Profe, Pero tú tienes una energía, Santi, que esa emoción que se transmite y que desde la mañana ellos comienzan con ese profesor. Buenos días, ¿cómo estás? O sea, buenos días, estrellitas, literal. Entonces, eso ayuda a que tú estés abierto, ¿sí? A que tu mente diga, hoy aguanta aprender. ¿Sí? O este personaje merece que lo escuche porque él de pronto piensa positivo de mí, ¿sí? Pero si de entrada ponemos barreras con ellos, con una mala cara y con una mala actitud, pues nada. no, yo los admiro mucho, porque es que, digamos, a nosotros nos pagan por levantarnos a las 5:30 y venir a las 6, pero es que ellos están estudiando. Y yo cuando fui estudiante tuve asignaturas de 6 y yo sé lo difícil que es, porque es que, o sea, ese madrugón lo tienes que preparar desde el día anterior. O sea, tú el día anterior, bueno, si me acuesto a las 12, duermo solamente 4 y además que, bueno, yo por lo menos vivo cerquita, pero yo sé que muchos de ellos se tienen que desplazar en unos desplazamientos súper largos, o sea, tengo alguien que vive como a 40 minutos. Y yo Es digo, bueno, tremendo. para No. llegar a las 6, ¿a qué hora se tiene? ¿Qué emociones le genera tenerse que levantar a las 6? Claro, claro, y es que incluso los memes dicen que uno se replantea, ¿no? Es de verdad muy importante esta clase, es vital. Bueno, tenemos unos comentarios y los voy a leer. Wow. Claro que sí, además saludando a Aleja Otero, que nos dice, un tema muy interesante, las emociones son un factor clave a la hora de pensar el aprendizaje. Por ejemplo, la incertidumbre o la curiosidad permiten explorar o ser un impulso para el conocimiento, una chispa. Totalmente. Súper, ¿no? De acuerdo con Alejandra. Muy La buen- chispa. Bueno, gracias Alejandra. Y además Cristina. Ok. Cristina Betancur, ella es una tocaya mía. Cris. Ella dice, es maravilloso que los estudiantes se esfuercen por prepararse y aprender. Sin embargo, sentirse superiores a los demás por ello puede ser una actitud contraproducente. La verdadera sabiduría incluye humildad. Uf. Esta Uy, palabra clave, ¿no? No, total, Cris. Y pero la que- capacidad de reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender de cualquier persona, cualquiera, independientemente de su nivel de preparación. Así es. La universidad no podría incluir en el proceso de esta educación superior de alguna manera, esta es una pregunta, la universidad no podría incluir independientemente de su nivel de preparación. No, mentiras. La universidad no podría incluir en el proceso de esta educación superior de alguna manera inculcar a los profesionales en formación una materia que se relacionara con esta conciencia de cada individuo. O sea, una materia que se llame humildad profesional. Humildad 1, 2 y 3. No, total, muy necesaria, muy necesaria. De verdad que ahorita lo hablamos tras bastidores. Yo admiro mucho a las personas que lograron enfrentarse a esta realidad tan difícil con unas bases de aprendizaje a veces, o sea, básicas o nulas. O sea, personas que no aprendieron a leer y a escribir y sin embargo les tocó enfrentarse al mercado laboral. Ok, sí, así es. Y mira, todo lo que estamos hablando es de la realidad, del día a día. Entonces, el docente es que me dejas pensando en ese docente. El docente que está pensando solo en tu error es el jefe que también está viendo solo lo que haces mal. Pero esa es la realidad. O sea, tener un docente que es así, hasta por ese lado es hasta medio válido. Porque hay que aprender a trabajar en equipo y hay que aprender que somos tan distintos, ¿sí? Y que la gente ve de diferentes maneras, porque ese docente está convencido que de esa manera te ayuda.
No, y el profe trabaja de verdad. O sea, él de verdad lee tu trabajo para encontrar dónde fue que te equivocaste. O sea, el profesor en serio te está dedicando tiempo, en serio te está prestando atención. Y creo que el profe también tiene mucho carácter porque con todo el mundo. O sea, el profe, y además es un profe muy joven. Bueno, ya estoy aquí casi que revelando quién es. No, admiro mucho al profe. Un profe, tiene 28 años este profesor en este momento. Y las iniciales. No, No, pero al profe, o sea, lo admiro porque tiene el carácter de confrontar a los estudiantes y decirle, ve, te equivocaste. Y en posgrado, que no es lo mismo, a personas mayores que él, que ya tienen otros títulos, otro bagaje. Bueno, pero eso no le servirá más bien para cogerle las patas y jalarlos al mismo nivel, porque lo que él dice, perdón con lo de las patas, pero lo que él dice es que busca el error, ¿no? Total, Quizás total. eso de decirte, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye Santi, en esto haces mal, esto lo estás haciendo mal y te lo compruebo. Entonces de pronto con eso hace que ellos sean un poco más humildes y que consideren que él tiene un poco más de sabiduría. No, Es un mecanismo, es su método. No, total. Y aquí hay algo interesante y es que, o sea, no debe haber solamente una forma de conducir los aprendizajes. O sea, yo no comparto el método, ese no es mi método, tengo otro completamente diferente, pero soy capaz de percibir que él hace algo importante. Y aquí, y es que esto, no, o sea, diferentes profesores, diferentes formas de aprender, y yo siento que todo eso nos nutre, ¿cierto? El estilo de Chris no puede ser el mismo mío. Obviamente tienen que haber cosas transversales, lo que decía ahorita Alejandra, incertidumbre, pero incertidumbre genuina. O sea, a mí no hay nada que me estimule más como docente que colocar un problema y ver que los estudiantes siguen tratando de resolverlo incluso después de clases. Pero ya hemos hablado de eso. No sé si lo hablamos contigo. No recuerdo esa conversación también fuera de micros. Pero ahorita creo que incluso sí, para que los estudiantes se involucren tienen que ser muy íntimo, muy personal. Sí. O sea, si ellos no sienten que el tema o la pregunta resuelve algo directamente de ellos, no les importa, Total. no interesa. Entonces hay que mirar cómo el conocimiento o cómo los temas los ajustamos para que sean muy íntimos, muy personales. Claro, y que toquen su vida, que tengan que ver con su contexto. Y fíjate que para nosotros como docentes muchas veces es muy fácil traer un académico que además nos enseñaron a nosotros, de los que hemos leído mucho texto, pero que se quedó en un contexto, que se quedó en una esfera audiovisual, sensible, que es muy lejana a los estudiantes. Entonces, hombre, ¿qué pensador está apuntándole hoy a Bad Bunny? Okay. ¿Qué pensador está apuntándole hoy a Calle Poché? ¿Qué pensador? Claro, que son los elementos que le interesan bueno, en este caso a los más jóvenes, ¿no? Sí, era aterrizar a la vida real lo que estamos viendo. Por ejemplo, este profesor de biología, qué sé yo, en primaria, secundaria, que decía, bueno, es que la biología está en todo, o bueno, el de química. Química hay en la hojita y la hojita está compuesta por esto y no sé qué, y nos decía que los elementos, cómo era la composición de los elementos que vemos día a día. Entonces, igual como el de matemáticas o el de estadística, decía, pero es que toda la vida vas a sumar, toda la vida, o sea, así estamos nosotros todavía aterrizando, ¿sí? En qué vamos a usar día a día o para qué nos va a servir lo que estamos enseñando. No, y que eso es lo que emociona. O sea, imagínate un estudiante que puede hablar de su youtuber favorito, que puede hablar de su canción favorita, porque también eso es otra cosa, ¿no? Ahorita que hablábamos de la humildad, el docente que se siente en la capacidad de juzgar como... Bueno, es que no quiero expresarme de forma incorrecta, pero el que le dice al estudiante, vea, eso que usted está haciendo es una bobada. Usted habla de un tema, ¿cierto? Usted habla de ese reggaetonero y eso es una bobada. Y es súper subjetivo. No, porque tú lo consideras una bobada, pero puede que el 90% de la clase sí esté interesado en ese tema. Total. Y le interese más la perspectiva del estudiante que ni la tuya. Entonces hay que abrirse a que, listo, estamos hablando de tal teoría, una teoría, pero quiso aplicar la teoría a los influencers, a los youtubers. Ok, claro, dale, demuéstrame que entendiste la teoría y háblame de tu influencer. Y no hay problema, ¿sí? Y eso hace que los que también están escuchando y consumiendo este contenido se interesen más por la clase. Total. Entonces, súper que además manejan el debate. Si a mí me vas a hablar, por ejemplo, ayer hablamos de algoritmos. Entonces, abramos TikTok. ¿Cuál es el primer video que nos sale? Exacto. Y la diferencia del algoritmo es lo que nos va a recomendar a cada quien. Pero ¿qué tenemos en común también?
de qué nos está hablando hoy el algoritmo, porque el algoritmo nos unifica un poquito, ¿no? Nos aliena. No, ¿y qué le generas a un estudiante? Interés. El estudiante quiere saber, ay, ¿qué es lo que está de primero? Ay, yo caigo ahí, ay, no sé qué. Claro, eso le permite pensarse. Claro, porque el estudiante está aprendiendo. El algoritmo dice mucho sobre mí y sobre mis preferencias, ¿no? Total, entonces, total. ¿qué me sale a mí de primer video? ¿Y Sí, qué no. dice eso de mí? Y miren que esto parece, ay, no, es muy egoísta, es muy de protagonistas. Sí, pero no. Al igual a nosotros, por ejemplo, cuando más nos apropiamos de algo, de una exposición, es porque es un tema que nos gusta, ¿sí? Y eso no está mal, no está mal. Pero es que yo te digo, Cris, o sea, lo coloco como pregunta para ti, los que nos están escuchando, ¿de qué sirve una teoría que no nos ayuda a pensar el presente? Interesante, interesante. O sea, esto lo dicen de Platón, dice que toda la filosofía es un pie de página de Platón, porque no podemos salir de la pregunta que se hizo y es, ¿el mundo en el que nosotros vivimos es una simulación o es la realidad verdadera? Y volvemos y pensamos y ahorita que vamos a entrar en el universo de inteligencia artificial, vuelve y se nos plantea el problema. Entonces, ¿cómo un pensador de hace más de 2000 años coloca una pregunta que hoy es actual? ¿Y cómo un docente puede convertir esa pregunta tan interesante en una clase insoportable? Claro, y es que esa pregunta, como tú dices, genuinamente nos interesa a todos responderla. Total. De hecho, hablaste de otro docente que también conociste. Cuéntanos sobre esa pregunta que él también dice que hay que responder en clase. Ah, bueno, de este sí puedo decir que es un gran amigo, fue un profesor mío, Mauricio Restrepo Rojas. Mauricio dice que los aprendizajes, o sea, cuando nosotros estamos diseñando una sesión, lo que no funciona es querer vaciar lo que nosotros queremos saber sobre nosotros mismos o sobre un tema, ¿cierto? Entonces que el profesor vaya a contar la historia de su vida, ¿cierto? O cómo se siente él con respecto a un concepto o qué ha descubierto él. Eso a los estudiantes no les interesa. Para generar interés tenemos que dar elementos para que los demás puedan responder la única pregunta que nos importa a todos, ¿cierto? Y es, ¿quién soy? Esa pregunta es el pilar, ¿cierto?, de nuestro interés sobre todas las cosas, porque estamos buscando en el exterior, ¿cierto?, elementos que nos permitan volver a nosotros mismos. Ah, ok, por eso tomé esta decisión, por eso me siento de esta manera. Y el aprendizaje tiene que conectar con eso. O sea, una teoría que no me ayuda a pensar, ¿por qué me gusta tanto Bad Bunny? ¡Para afuera! No, y es, pero entonces un fanservice de la educación en servicio de estos creadores de contenido. No, es que créanme que también hay estudiantes que están interesadísimos en el amor líquido de Zygmunt Bauman. Así es. Precisamente claro que porque sí. sintieron que tienen un amor líquido. Claro que sí. Y mira que, por ejemplo, este tema de repensarse la educación más, digamos, ahorita en la actualidad, nos toca no solo a los docentes más jovencitos, sino a los docentes también de antaño, que ya esos docentes de antes, digamos, para nosotros los que tienen más experiencia, también tuvieron saltos tecnológicos y los han sabido pilotear, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Pero este salto tecnológico está afectándonos incluso a los jóvenes, sí, a los más jóvenes. No estamos preparados. Entre comillas, sí, entre comillas. Entonces, hay que pensar qué interesa, ¿sí? Y diferenciar, y esto es algo que para todas las carreras, para todas las industrias, las profesiones interesa, diferenciar entre lo mecánico robótico de lo humano, ¿sí? Y entonces, porque dicen algunos, nos diferencia el error. ¿Tú crees? Porque me parece que lo mecánico y lo robótico también tiene error, también comete errores. Entonces, creo que esa no es la diferencia. Tú hablaste de las emociones hoy. Me interesa porque creo que por ahí va, ¿sí? Bueno, también dices que responder la pregunta ¿quién soy? Esa pregunta habla de identidad, ¿sí? Claro, y de cómo nos hace sentir hablar de nosotros mismos. Bueno, este tema estos temas siempre nos están quedando aquí en punta. Sin embargo, bueno, tenemos ahorita una súper reunión y ya nos están pidiendo que nos desplacemos. Entonces, nada, agradecerle mucho a los que nos escuchan ahora, ¿cierto? En sintonía, a los que nos ven después.
Interesantísimo, ¿no? Quedan siempre los temas para decir mucho más y bueno, qué bacano. Cris, muchísimas gracias. Bueno, no hay de qué. Sí, pues esto es un nuevo programa, literal nos escuchan los tres que nos escuchan. No, súper, a ellos un abrazo. No, pues digo 3 por decir una cifra, pero muchas gracias realmente a las personas que nos sintonizan y que se interesan por estos temas, que espero que los repliquen y difundan. La verdad, nosotros pues todavía no estamos haciendo la tarea como muy integral de difundir. Es un ejercicio todavía muy, muy acá de los dos. Muy, claro, ¿no? De prototipar, de entender cómo funciona el programa. Pero bueno, es que nosotros somos docentes, experimentamos. Bueno, a todos los que están compartiendo esa experimentación con nosotros, gracias. Eventualmente tendrán que venir, ¿no? Así es. Bueno, mira, voy a cerrar, ya vamos a cerrar porque tenemos reunión, pero Aleja nos dice, el aprendizaje situado es vital, busca la relación entre el concepto y la vida del estudiante. No puede ser que el concepto quede enquistado en el tablero. Aquellos que se interesaron por el conocimiento lo hicieron por una pregunta genuina, por la existencia y la experiencia. Wow, no, eso está para un programa completo ese comentario. Total, y bueno, por acá Alex Alzate dice, qué buena charla, los seguiré escuchando. Un abrazo desde Medellín. Un abrazo, Alex. Ah, bueno, un abrazo para Alex, excelente. Y mucho gusto. Bueno, entonces que estén muy bien, que tengan un feliz resto de día y nada, nos vemos el próximo miércoles a cualquier hora. El próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao.